Mis amados, bendiciones. Bueno, de nuevo hablando en tiempos proféticos, porque sé que todo lo que está en las sagradas escrituras, todo lo que mi Señor explicó y todo lo que mi Padre Dios dijo o mandó a decir con sus profetas, se cumple, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Y aunque la Tierra está entrando desde hace años en un periodo de cambio muy fuerte. Ni nos podemos imaginar lo que se está planificando detrás de bambalinas para hacer de el planeta Tierra una comunidad uniforme de credo, de economía, gobierno, bueno, todas las cosas que están escritas que van a pasar. Y entonces, antes de que eso suceda, también va a haber un momento muy espectacular, que es el hombre alcanzando la gracia y el favor de Dios, porque yo entiendo que la Biblia no es un libro solamente de los cristianos o de los judíos o de los musulmanes. La Biblia es la palabra de Dios para todos los pueblos, en todos los lugares del mundo a donde su voz llegue y tú estés atento a escucharle, tú vas a tener la oportunidad de que Dios te hable. Sí, porque continuamente decimos, pero ¿cómo hago para que Dios me hable? Dios te habla en todo momento, en todo lugar. Tú miras su creación y su creación te habla. Pero si tú quieres que te hable personalmente, toma cualquier escritura de la Biblia. Hoy no tenemos excusas para decir como hace unos 30 años atrás, que teníamos que prepararnos grandemente con libros para poder buscar cosas interesantes o revelaciones en la escritura. Hoy tú coges tu teléfono celular en vez de gastar tiempo conociendo personas que nunca vas a ver o hablando con personas que nunca vas a tener cerca o que nunca van a sumar a tu vida o mortificándote por los que cargas encima, puedes buscar ahí lo que tú quieras según lo que tú estés viviendo. Y ahí el doctor Google te va a responder según tu necesidad todo lo que Dios dice para ella y te lo va a sacar en 4 o en 5 o en 6 o en 20 ediciones de Biblia diferentes e idiomas. O sea que sé que viene algo grande, poderoso para los hijos de Dios. Pero estamos en Isaías 53 y hoy nos toca el versículo 3. Desde el punto de vista hebreo, la interpretación mesiánico-cristiana, que no es que sea diferente a los de los judíos ortodoxos, sino ellos dando la interpretación de que Isaías 53, como todos los capítulos de ese libro, hablan y mencionan del Mesías, del Cristo. Entonces estos hombres de Dios han logrado quitar lo que por años se les enseñó, que eso se trataba del pueblo de Israel, el siervo sufriente, que ha muerto muchísimas veces por todas las naciones pecadoras del mundo, a entender, en base a la conexión con otros libros, que el Mesías era el Señor Jesús. Y pues engranando el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y los diferentes pactos, ellos han alcanzado la revelación. Porque nosotros antes no teníamos un credo muy fuerte, pero ellos vienen con un credo por milenios, en donde para ellos lo que vale son los hechos que tienen que ver con las líneas escritas. Y el mover de Dios era completamente distinto. Os daré una fe
que nadie conocía, pero que se te va a revelar ese misterio para que caminéis por ella. Más o menos parafraseado lo que Pablo dijo en Gálatas 3. Pero vamos a empezar. Dice el versículo 3 de la Biblia hebrea: fue desechado por los hombres, varón experimentado en dolores y aflicciones. O sea, el mundo lo rechaza por lo que ha experimentado en su cuerpo físico. Eso es lo que pasa con el pueblo judío que no reconoce al Señor Jesús. Ellos no aceptan que su Mesías, que debería de venir a traer paz, liberación, que habla de que en el milenio, cuando Él gobierne, el león comerá con la oveja al lado. No pueden entender cómo va a ser posible que esta persona haya sido torturada físicamente de esa manera y que no haya nada deseable en él. Por eso dice, ha experimentado en su cuerpo físico enfermedades y dolores como si fuera un leproso, que era la máxima expresión de la enfermedad en aquel tiempo. Ver cómo se le caía la carne a pedazos a las personas. Ya que sabemos que las enfermedades y dolores entraron al mundo por el pecado, desde que Adán y Eva perdieron su cuerpo glorioso. Sí, porque hay que entender que cuando ellos hicieron desnudo, lo que perdieron fue eso, el vestido de gloria, que en la transfiguración le fue mostrado a esos 3 discípulos. Esa era lo que había al principio. El hombre no tenía pecado. Por culpa de esos pecados fue que entraron todas estas cosas. Perdieron su cuerpo glorioso al igual. En ese momento entró la muerte. Esto significa que si estás enfermo es porque estás. Esto no significa de que si estás enfermo es porque estás en pecado, sino que por causa del pecado original se le dio entrada a la enfermedad, al dolor, a la aflicción y a la muerte. Y entra en todo cuerpo físico que nace. De allí la importancia de movernos en el poder de la fe, en su gracia de Pascua, entendiendo que esa gloria que todavía ellos no pueden ver, porque ellos todavía están viendo el rostro iluminado de Moisés, eh, es que allá había que hacer cosas para satisfacer a Dios, aunque fuera por un momento. Pero aquí en Jesucristo todo se hace por creer y confiar que Él lo hizo y que basados en los hechos de Él, ya no es lo que nosotros teníamos que hacer, alcanzamos su gracia, en la cual nos da poder y autoridad para profetizar permanentemente vida a nuestro cuerpo físico, por lo cual no debemos esperar a estar enfermos para hacerlo. Hay que recrearnos en Jesucristo en todo momento. O sea, todo lo que nosotros podemos ganar por intermedio de la fe y no de las obras para justificarnos con el Señor, sino por fe, tiene que ser a través de Jesucristo en todo momento, porque Él fue quien llevó nuestras enfermedades, dolores y aflicciones y pecado, cargándolos hasta la cruz. O sea, Él no era hombre de pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó, ¿ya? El día que constituyó el nuevo pacto en la Pascua lo hizo. Lo hizo como el cordero que se comían en la celebración para darle gracias al Señor por traernos a la libertad. Que es lo que el primer cordero que comían en esa Pascua. Celebraban el haber salido libres y ya no ser más esclavos. Que el significado, la tipología de ahora es contra el pecado. Y tenían otro en el cual le colocaban las manos encima, otro cordero, y ahí le pasaban los pecados de todo el pueblo y ese lo sacaban al desierto. Pero pasaba que algunas veces ese cordero se devolvió otra vez al pueblo y la gente pensaba que no lo había recibido. Entonces decidieron hacer esto. El segundo cordero que se comían en la celebración, no, el segundo era el que salía al desierto cargando el pecado de todo el pueblo. Y ellos, para asegurarse que Dios lo aceptara, quien lo sacaba lo mataba camino al desierto.
todo parecido como lo hicieron con él. Entonces, sigue el siguiente versículo sigue el siguiente renglón en el mismo versículo. Uno quien los hombres escondieron su rostro de él, rechazándolo, no dándole importancia, más lo despreciaron. ¿Por qué hicieron esto? Por todo lo que él cargó de nosotros y de ellos, porque no podemos ser tan al extremo que nosotros desechemos el pueblo de Israel porque no tienen al Señor Jesucristo. No, ese es el pueblo de Dios. Dios tiene un plan con ellos específico. Gente que aman al Padre, aunque la Escritura dice, como vamos a leer más adelante, que el que no viene por intermedio del Señor Jesucristo no recibe la vida eterna. ¿Ya? Pero yo pienso que el amor y la misericordia de Dios es muy grande. Tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuánto más no de ese pueblo que Él escogió? Pero son asuntos de Dios y de ese pueblo. Nosotros los gentiles y todo hombre en la tierra, dice la Escritura, como lo vamos a ver ahí, tiene que creer y confiar que eso que el Señor hizo de cargar el pecado sobre Él, que le era para los judíos en aquel tiempo, la manera, el camino correcto que ellos rechazaron, es todavía el as en la manga para que todos los hombres puedan llegar al Señor. Uno quien los hombres escondieron su rostro de él rechazándolo, no dándole importancia, más lo despreciaron. No podría ser para ellos el Mesías, el rey, muriendo como un criminal y entre criminales y llevando tantas enfermedades. Eso debía ser porque era un pecador y ese debería ser el castigo por ser tan pecador. Pero no fue así, lo hizo para liberar al hombre de pecado, porque las sagradas escrituras son para todos los pueblos, para todos. Y el amor de Dios y su misericordia y perdón es para todo hombre que se quiera acercar a Dios. La bondad y la misericordia de Dios, eso es la gracia. A veces la queremos entender desde el punto de vista nuestro, pero no estamos mirando cómo Dios está pensando. Ah, pero ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? Me podrás decir, bueno, el Espíritu Santo, que así también que conoce lo profundo de ti, Él también conoce lo profundo de Dios. Sí, porque el amor de Dios, su misericordia y perdón, el hombre religioso no lo soporta ni lo puede entender jamás, porque él piensa que solo él será perdonado y salvado. Pero Dios Padre piensa muy diferente y con la misma fe que creó todo lo que vemos hoy, decidió darle al hombre de su propia fe. Siempre que yo leo Romanos 12:3 me maravillo. El hombre, para que pueda llegar a mí, voy a tener que darle lo mismo que le di al primer hombre cuando yo lo creé. Le voy a dar no solamente mi sabiduría y mi conocimiento, sino que le voy a dar esa confianza, esa creencia de que Él es mi hijo amado y que Él se puede mover allá en la tierra como yo lo puse en un principio, porque ahora siendo liberado de culpas, Jesús obra en Él. Dice en Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, les voy a revelar un misterio. Más o menos eso es lo que está parafraseando. Porque dice, en virtud de la gracia que me ha sido, del favor que me han entregado, les voy a revelar algo. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y esto me da a entender que aunque la fe es una sola, ese poquito de fe que Dios repartió a todo el mundo, usted puede llevar esa fe a ser muy musculosa, así como cuando usted va a un gimnasio a hacer ejercicios, en la medida que usted la use. Por eso es que dentro del pueblo de Dios tenemos diferentes niveles de fe en los hermanos, no porque haya diferentes niveles,
sino porque la carencia de la palabra, del meditar en ello, de sembrar los pensamientos de Dios en nuestro interior, hace que unos tengan una fe más fuerte, una fe más sobrenatural, otros una fe debilucha. Y otros hasta piensan que tienen fe, lo que tienen es incredulidad. Y van a la iglesia, diezman, cantan coritos, hablan de Biblia, sí, pero eso es lo que usted puede ver en la congregación en que usted esté. Nada más observe y mire. No se crea muy espiritual, pero sí dése cuenta, desafíese con cada persona a que usted alcance el nivel de esa persona que usted mira. No mire a los que están debajo de usted, mire a los que están encima de usted, porque tenemos que ser influencia, ¿ya? Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Piense como Dios piensa sobre todos los hombres. Aprendamos a mirar a las personas como Dios las mira, ¿ah? Porque el deseo de Dios es salvar el alma de cada persona. Aunque todas no lo van a reconocer, no lo van a amar, no van a creer y no van a confiar en Él, porque sus actitudes, sus acciones, su manera de pensar, hablar y hacer son contrarias a la voluntad de nuestro Dios, ¿ya? Pero ese es el deseo de nuestro Señor. Pues dice en Juan 3, aquello que conocemos casi todos, que aquí lleven meses en la Biblia, en la iglesia, en la congregación, porque usted y yo somos la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay un comparativo para poder especificar cómo Dios amó al mundo, sino que el único ejemplo que nos da es que de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, el único que había ahí en el cielo a su lado. Lo dio para sacrificarlo, para salvar las almas de los hombres. No de un pueblo, no de un credo, no de una religión, no. Él quiere salvar el alma de todos los hombres, para que todo aquel que crea en Él, que es lo que Dios pide, creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque Él es el que lleva nuestra culpa, Él es el que da, Él es el que nos liberta de las cadenas y las ataduras que podemos haber desarrollado en los procesos de nuestra vida. Él vino a eso, a libertar, para que tu manera de pensar, de hablar y de hacer sea conforme a Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Por Él es el que lleva el pecado. Él es el que contiene la libertad, la salvación. ¿A quién hay que escuchar? Al que el Padre envió, a Jesús, el Cristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y algún día desarrollaremos este pedacito bien, pero así en un resumen chispazo de una sola. Creer en que Jesús Cristo es el Hijo de Dios, pero no porque sea menor a Dios, sino porque Él es la extensión de Dios en la tierra. O sea, Dios se hizo hombre en Jesús para poder que se manifestara la palabra visiblemente, porque Dios enviaba la palabra por los profetas y los mataban, los apedreaban, los abuchaban. Entonces Dios decide venir Él a rescatar al hombre y lo que hace es que Dios mismo, ya, porque ya he hablado muchas veces sobre esto, Dios es uno. Dios no se puede dividir en tres, ¿ya? Dios es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Esa es la composición de nuestro Dios. Ahora, cuando Él actuó como Padre, estaba completo.
estaba con Jesucristo y con el Espíritu, pero hablaba y se enseñaba como un papá. Después lo desecharon al papá. Entonces el papá dijo, ok, voy a mandar a uno igual a mí, que es mi hijo. Tiene mi ADN, mi extensión, es todo mi ser. Entonces lo manda para que él libere el pueblo, pero no fue así. Sucedió como estaba profetizado. Ese mismo pueblo para el cual Dios era papá, lo desechó. No pudo creer que entrando a Jerusalén en un burrito fuera el rey de los judíos. No fueron capaces de creer que la paz que Dios sabe dar no es esa paz en donde el mundo está tranquilo, como va a ser al final en el milenio con Jesús, sino que el mundo seguía caótico y se hablaba de que el Cristo vendría y habría una paz total. Ellos estaban pensando que todos los demás pueblos iban a ser abatidos para que el Cristo gobernara. Pero eso no era para ese tiempo. Esa manifestación es después de que todos los que crean sean salvados. Para ellos es que es eso, ¿ya? Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿ya? Porque mi Señor, al ser el verbo, y el verbo se hizo carne y estuvo entre vosotros, y vosotros no le reconocieron. Pero a lo que él vino, a eso vino, y un pueblo que no era su pueblo creyó en eso que él hizo y ahora son el pueblo de Dios, los hijos, los que creen que Jesucristo trajo la salvación. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios, hechas en Dios. Sí, porque una vez que tú puedes vivir, porque no se trata solamente de reconocer así Jesús es mi Salvador, es mi Cristo, es mi Señor, no. La manifestación de tus acciones, las palabras, en la forma en que te expresas, que piensas y que actúas, enseñan que tú eres un hijo de Dios. Sí, cuando uno nace a esa vida con Dios, entonces el reino de Dios es implantado dentro de ti para enseñarlo en esta tierra. Por eso el Señor Jesucristo decía, el reino de Dios está entre vosotros. Sí, cada cual, cuando comienza a expresar la vida de Dios, el reino de Dios se ha acercado para que otros miren que sí es posible, que se trata solamente de reconocer que el único que puede cambiar tu vida es Dios y lo hace a través de su Hijo y su Espíritu Santo. Porque nunca el Padre va a hacer algo dividiéndose. Él siempre va a actuar en conjunto. Cuando tú recibes al Señor, tú no recibes un pedacito de Dios. Tú recibes la plenitud completa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo ahí en Juan 16, 17, entonces vendremos a morar contigo para que seamos uno. Sí, el deseo de Dios es que nosotros con la plenitud de Él seamos uno. ¿Y cuál es el fin? Que nosotros podamos manifestar que lo que vivimos son obras que Dios hace a través de nosotros, para que otros vean al Señor funcionar, porque no hay ninguna gracia, ni favor, ni poder en nosotros. Lo que manifestamos lo manifiesta nuestro Señor que vive dentro de nosotros a través de su palabra y del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo. Entraremos en el versículo 4 de Isaías 53 la próxima semana. Lo que sí te puedo anticipar es que lo que te comuniqué en enero que va a pasar son cosas
que están escritas, que pasarán para estos tiempos. Y no que solamente sea en el 2023, cada año va a ser más creciente las cosas de la naturaleza contra el hombre, pero al tiempo va a crecer a gran gloria el hombre hambriado buscando de Dios a todas las naciones. Y eso me encanta, porque mientras estemos en la mano de Dios, nadie nos podrá arrebatar de allí. Y tenemos confianza de que en su mano estaremos salvos. Tendremos las aflicciones que todo el mundo tiene que pasar, pero de todas ellas saldremos. Seremos guiados, manejados, protegidos. Tendremos provisión, solvencia y hasta abundancia para repartir con otros. Así funciona mi Dios. Ese es el Dios en el que yo creo y confío. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén y amén. Los veo el viernes.